conjuntar desde diferentes escenarios y de diferentes ángulos del país para podernos primero saludar y luego saber que tenemos esta comunión maravillosa en el fluir de la verdad presente, en el establecer verdades tan importantes a lo largo y ancho de nuestro país y saber que tenemos representantes de la iglesia que va empoderándose cada vez más. Estamos altamente emocionados de saber que tenemos ahora un nuevo recurso y estamos pues llegando a algunas personas. Queremos dar la más cordial bienvenida a los que esta noche van a participar. No sé si llamarles como especie de panelistas, ¿verdad? Pero tenemos un hermoso congreso esta noche para poder compartir desde el norte hasta el sur, centro de la nación. Y quiero pues a lo largo de esta jornada de a poco podamos irnos presentando. Así es que en Comayagua tenemos a Byron, su esposa Carol, que están ellos dirigiéndonos en la parte técnica también. Allá en Puerto Cortés, en Choloma, Eric, ¿verdad? Que ya tiene barba y así su nombre completo. Agradecemos este espacio. El pastor Eric ha estado haciendo mucho trabajo de expansión allá. También en Gracias Lempira, David, mi hijo, agradecemos este espacio también para poderte ver y saber que desde aquel lugar podemos construyendo. Y en Tegucigalpa, nuestro hermano Alfredo también, allá en Tegucigalpa, en esa trinchera, este hermano tiene unos 6, 7 años de estar caminando, perseverando en esta verdad presente y haciendo todos los ajustes ahí a nivel de su casa. Ellos se congregan, se reúnen en una célula que ya tiene bastante tiempo de estar creciendo. Sea bienvenido, Alfredo. Sí. Y siempre por el sur, en la zona fresca del sur, ¿verdad? Para que no suene tan decadente, en la parte más fresca del sur. Gustavo Betancourt, su esposa Raquel, allá en San Marcos de Colón, sede de este humilde ministerio llamado Eclesía. Y hoy pues nosotros con mi esposa Pilar nos encontramos aquí en San Lorenzo Valle. Pero quisiera de manera muy oportuna que cada uno de ustedes pueda dar una corta bienvenida, saludar, hacer una salutación corta, decir qué les parece esta iniciativa en cosa de 2 minutos y podamos dar una vuelta para que todos les escuchen. Y ya tenemos algunas personas amadas escuchándonos y pues yo me encuentro profundamente agradecido a Dios, emocionado de ver ministros competentes y quisiera pues que cada uno de ustedes pueda hacer un saludito corto porque luego nos vamos a meter a un grueso muy lindo. He podido sentir este día que el Señor va a edificar nuestras vidas, vamos a sentir algo muy importante en nuestro crecimiento espiritual a través de lo que hoy vamos a poder compartir. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Buenas noches. Hola, hola. Solo saludarles. Buenas noches. Saludarles en una carrerita así, que en un momentito podamos todos dirigirnos en un saludo y agradecer a las personas que ya están conectadas y que se están conectando, pedirles que reenvíen, ¿verdad?, esta conexión y que podamos hacer un trabajo de equipo, ¿verdad?, un trabajo juntos. Nosotros aquí, desde este ser, junto con los hermanos que ya presentó mi esposo, y ustedes desde allá también, desde donde están, puedan estar escribiendo y enviando notificaciones acerca del tema tan interesante que vamos a comenzar a tocar hoy. No va a terminarse, sé que no lo vamos a poder concluir, pero vamos a avanzar en el propósito de Dios en este tema. Bye. Hola, hola. Desde Comayagua, nosotros también nos gozamos de poder estar conectados por este medio. La verdad que por mucho tiempo nosotros hemos anhelado una dinámica a este nivel. Y qué bueno que en este momento oportuno, en donde
hemos tenido la oportunidad de convenir temas esenciales para la iglesia, para retornar al origen de lo que era la iglesia tradicional. Entonces, creo que el tiempo que hemos soportado la presión de poder salir por estos recursos, pues ha valido la pena. Y qué bueno que hoy estemos un buen grupo de hermanos diseminados en todo el país. Ahí logramos confirmar el hecho de que la semilla de la gracia, la semilla del nuevo pacto en Cristo, está diseminada a nivel del país y estamos en una posición importante para comenzar a avanzar y extender, echar raíces en este evangelio con la doctrina correcta, y gozoso de este tiempo con mi esposa. Mucho gusto, saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales en este momento, y qué bueno compartir, interactuar, ¿verdad?, por estos medios, ya que muchos están encerraditos y no podemos hacerlo de otra forma, pero qué buena oportunidad la que tenemos. Mucho gusto. Bueno, Eric. Saludos a todos, disfrutando estos buenos momentos de la expresión del Señor, de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros como cuerpos, ¿verdad? Estos momentos de mucho deleite, de poder tratar asuntos eternos y no solo enseñarlos, sino que los disfrutamos. Disfrutamos estar en medio de todos ustedes, disfrutamos ser parte de la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. Creo que son buenos momentos de deleite. Saludos a todos, les saludamos desde la costa norte de nuestra amada Honduras y esperamos que en estos siguientes minutos sea muy edificante para todos poder tratar estas tareas eternas que nos compete a todos. Saludos a todos, mi nombre es Eric López. Excelente, David. Saludo a todos, es bastante, además de emocionante, es todo un acontecimiento, una experiencia, ¿no? Poder estar compartiendo con todos ustedes y pues con los amados que están sumándose a esta transmisión. Pues definitivamente exaltamos a Dios por la oportunidad que nos da de poder sumar, ¿verdad?, estas gloriosas gracias que por medio de Dios tenemos y pues que por medio de Dios también expresamos. Saludar pues de manera general a todos los que están conectándose y pues recordarles y enfatizar que igual, ¿verdad?, que esto se trata de ir haciendo como una masa entre más grande mejor, ¿verdad? Y que todos podamos ir sumando en comentarios. Quizás los que comentan no se ven, pero sí suman, sus comentarios suman y aportan y dan un andamiaje bastante importante, ¿verdad? Que quisiera saludar de parte de mi esposa Alejandra, mis hijos, desde aquí, desde Gracia El Empire, a todos ustedes. Y pues para mí es un privilegio enorme poder compartir con todos ustedes. Yo como el menor de todos, pero siempre muy contento, ¿verdad? Y pues abrazos a todos mis amados. Un gusto. Gracias, Alfredo, por Tegucigalpa. Saludos, hermanos, me gozo en poderles ver a través de este medio, ¿verdad? Y para mí pues es de gran alegría poder compartir este momento y que yo sé que vamos a aprender mucho y poder compartir con cada uno, ¿verdad?, lo que el Señor pues nos ha dado en todo este tiempo y poder pues conjuntarnos como cuerpo pues en esta noche. Bendecidos a todos, hermanos. Ok, gracias, Alfredo. Gustavo, por allá, por los lugares frescos. Es gratificante realmente el poder utilizar estos recursos. Reino es conexión y no solamente en cuatro paredes, sino que estas conexiones, estos recursos que Dios ha provisto a la iglesia, es tan importante que lo sepamos utilizar. Pensaba por un momento que hubiera sido si el apóstol Pablo hubiera tenido estos recursos con esta verdad presente y con esta revelación que Dios le dio a él, máximo nosotros en este tiempo que Dios nos ha dado la oportunidad de poder utilizar estos medios para poder llegar realmente a multitudes y específicamente
a edificar al cuerpo de Cristo. Nos gozamos, como decían a hermanos anteriores, es gratificante y para nosotros es un enorme privilegio el poder sumar humildemente con lo que de Dios hemos aprendido y poder realmente abonar a la edificación del cuerpo de Cristo. Saludos en nombre de mi familia, también de mi esposa, de mis hijos, bendecirles hasta donde se encuentren y gracias por conectarse y prestar sus oídos espirituales a lo que Dios quiere hablar esta noche y sobre todo edificar al cuerpo de Cristo. Bendiciones. Muy bien, gracias por este espacio. Realmente vamos a tener pues sin duda la asistencia del Espíritu Santo. No es tan fácil poder traer al escenario de este tiempo una palabra, una cosa que caemos en la tentación de llamarlo tema, pero que bien entendemos que lejos de ser un tema, realmente vamos esta noche a trabajar para establecer un ámbito que nos ayude a todos a tener una colocación, una ubicación y una, diríamos, identificación de manera personal, individual, como esas partículas que constituimos el cuerpo. Entonces hemos realmente determinado comenzar con algo que el mismo apóstol, escritor a la carta a los Hebreos, va a decir que se tiene mucho, se podría decir mucho, pero no se dice mucho por una razón, y es por la razón de la decadencia espiritual y por el tema de la displicencia en la cual han caído ya los hermanos, que aunque no se dice que sean todos judíos, ni que se diga que todos son israelitas, sino que son llamados hebreos y están en un plan de dispersión, han tenido ya serios problemas con el tema de tener una pereza espiritual frente a algo que fue un verdadero tesoro generacional que se debió transferir. Además de ir en el escape, además de ir en la situación de la diasporización, ellos debieron transferir, establecer a lo que vamos a llamarle orden de Melquisedec. Entonces esperamos en Dios que las personas que nos acompañan y los que vamos a tener la oportunidad de sembrar palabras, sepamos que, y es lo primero que quiero poner aquí a la mesa, es que evidentemente el autor de la carta no está desesperado por hallar entre los hebreos quienes puedan escuchar y entender lo que él va a escribir. El agiógrafo no se desespera, el agiógrafo simplemente establece lo que conoce del orden y lo hace conocer y lo plasma. Y creo que es nuestro deber ahora, que aunque no conozcamos todo en relación al orden de Melquisedec, no nos desesperemos por saber si nos entienden o por saber si alguien va a agarrar esta causa, sino que estamos para expresarla, porque alguien en el año 54 plasmó por la revelación y hoy, más de 2000 años después, estamos ahora encontrando un tesoro. Y digo que este argumento se recoge desde la carta de los Hebreos, aunque no es el único en decirlo, pero es la ruta más madura que tenemos y es la ruta más expedita para que podamos compartir con los que están con nosotros en esta hora en las redes, para saber cuál era el sacerdocio de Cristo, cómo era el orden, por qué el orden sacerdotal, por qué era importante un orden sacerdotal, por qué nos conviene tener claro qué es un orden, por qué nosotros estamos implicados de manera directa en el orden de Melquisedec. Y estas son las aspiraciones que nosotros hoy podemos tener esta noche para poder compartir, y lo hagamos sin ningún temor, porque hoy yo estuve como queriendo navegar en el espíritu del que escribió la carta y me doy cuenta que él no se desesperó. Él no andaba corriendo para ver si alguien lo entendió
o si corrió a leerlo, porque después de lo que él ha dicho solemnemente contra los peligros de la pereza espiritual y contra la apostasía de algunos, porque no es que solo tenían pereza espiritual, sino que ya había apostasía, él va a hablar del orden, va a hablar del orden. Y entonces esta noche vamos a hablar un poco acerca de lo que es orden. Pilar va a compartir un poco y luego vamos a ir añadiéndole a todo esto, como hablábamos el domingo, vamos a añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento. El argumento esencial que vamos a sembrar para que todos comencemos ya a soltar los caballos, porque al verlos me parece que ya está fluyendo algo fuerte en cada uno, es el hecho de que el argumento general de este orden de Melquisedec es lo que ya se dijo en el Salmo 110, verso 4. Eso ya se dijo. Y quiero decirles que por historicidad y por razones culturales, ese salmo fue el salmo que abrió la brecha para que los hebreos, no judíos solamente, sino los cruzadores de circunstancias, los que han pasado el río de la incertidumbre de una esfera espiritual a otra, han asumido, abrazaron este orden por una razón, porque el Salmo 110 dice, porque tú has sido constituido sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el argumento general? Amén. Amén. Sacerdote para siempre. Amén. Sacerdote para siempre. Y esto es lo que vamos a tratar de ir tocando. Yo sé que ya hay algunos de ustedes dispuestos. Sé que Pilar va a comenzar algo, pero la palabra orden es importante. La palabra orden no solo es ordenamiento de cosas que se van poniendo por localidad, sino la palabra orden en el griego viene de la palabra taxis. Taxis quiere decir algo que está predispuesto con anticipación. Entonces, orden es algo que está predispuesto, que se ha hecho con anticipación y significa disponer algo que debe estar anticipadamente dispuesto, valga la redundancia. Eso es orden. Y en la visión hebrea viene de esta implicación de una palabra que representa el dabar, es decir, la palabra creativa. La palabra, él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, cuando nosotros ensamblamos los dos conceptos, tanto griego como hebreo, nos damos cuenta que el orden fue establecido por Dios con un fuerte sentido de disponer un orden. Alguien de ustedes mencionó, es traer de regreso todo al orden de Dios. Traerlo, predisponerlo y establecerlo según lo establecido por Dios. Israel tenía 24 órdenes sacerdotales, pero vamos a hablar de eso posteriormente y vamos a dejar que este Salmo 110, verso 4, nos dé a nosotros este argumento de él para siempre. ¿Ve? Porque sabemos que lo que pasaba con el sacerdocio terrenal y el sacerdocio levítico es que no era para siempre. Es que no era. Y entonces vamos a ir caminando por ahí, luego de que pueda Pilar decirnos algunas cosas. Luego sé que ya estamos listos para ir poniendo ya los ladrillos en esta pared hermosa, que yo tengo una gran expectativa, porque este ámbito de orden sacerdotal lo tenemos demasiado escondido y siento desesperación porque ya no podemos dejarlo ahí, tenemos que sacarlo a flote, mi amor. Tal vez ratificar un poquito en cuanto al orden que ya Dios había establecido con el sacerdocio arónico levítico, pero vemos que en el libro de Génesis, donde aparece por primera vez Melquisedec como sacerdote y rey, ambas
ambas cosas las hacía, ambos servicios los hacía una misma persona. Y esta es una escuela o fue algo que se abrió en esa oportunidad para mostrarle a Abraham. Abraham fue el primer hombre evangelizado realmente con el nuevo pacto. Sí. Y lo recibió desde ese punto de vista. Hay puntos tan interesantes en eso que creo que los iremos tocando poco a poco, como lo fue la entrega de Melquisedec a Abraham, el vino y el pan, que tiene otra significancia bastante fuerte en cuanto a que Cristo lo fue, se entregó en representación de vino y pan, y la entrega, la revelación en Abraham de saber que había alguien superior a él y superior a lo que había para poder él manifestar la sujeción a esto, entregando los diezmos de todo, sin ser ley, sin haber ley todavía. Posteriormente se establece la ley y aparece el sacerdocio arónico, establecido ya por el Señor, y que era un sacerdocio temporal y parenteico, porque tenía que ver con la parentela o descendencia consanguínea de Aarón. De ahí surgen los levitas. Entonces el sacerdocio era meramente terrenal y humano, recordando que todo esto era sombra y figura de lo que venía y del verdadero sacerdocio. Entonces era algo por mí, como que digamos era por mientras llega. ¿Qué pasaría? Que habría que preguntarse y ver qué pasaría desde el momento en que Melquisedec se aparece a Abraham en ese único capítulo 14 de Génesis, y después de eso se recoge esto y se suspende, aparece el otro sacerdocio humano, temporero, y que pasaría y vuelve nuevamente a surgir y lo levanta de nuevo David, vuelve a retomar el tema, porque durante todo este periodo esto quedó sin volverse a tocar, siendo una base fundamental acerca ya del nuevo pacto. Pero se queda ahí y vemos que hasta en los libros de los Salmos, específicamente el Salmo 110, retoma el papel de nuevo, el protagonismo fuerte de nuevo, y ya aparece Dios haciendo un juramento y una promesa, ambas cosas. Ya era algo que quedaba establecido, de establecer el orden de Melquisedec como sacerdote para siempre, indestructible, como dice la carta a los Hebreos. Un sacerdocio indestructible. Ya desde ahí se ve que está establecido que el orden va a cambiar. ¿Cuándo? Pues no lo sabía David. Pero el orden cambia desde ese momento. Ya desaparece prácticamente el sacerdocio arónico, porque pasa a un sacerdocio que va a ser manifestado, que posteriormente lo volvemos a ver en la carta a los Hebreos, ya con una exposición extremadamente clara, atrevida y audaz de parte del escritor, ¿verdad? Para sacarnos y establecernos en realmente lo que era. ¿Cuánto tiempo pasó? Demasiado tiempo. O sea, se establecería lo eterno en un cierto tiempo. Un rey y un sacerdote a la vez, que estaba representado en el libro de Génesis por Melquisedec, nombrado nuevamente en los Salmos, y luego llamado en la carta a los Hebreos, pero que se sabe ya que este sacerdote y este orden era proveniente de algo eterno, y en este caso que era Cristo. En Cristo se cumplió aquello, se cumplió lo que a Abraham se le representó, se cumplió en él. Se reunieron las funciones esenciales del rey y el sacerdote a la vez, y de una manera indestructible. Son cosas esenciales.
Ese era el orden más antiguo y más permanente que había. El orden eterno era ese, el más antiguo y permanente. Era el único que tendría la autoridad de salvar y de traer a sí mismo y de dar y de establecer una nueva relación entre el hombre y Dios, un intercesor de una vez y para siempre. No así con la flaqueza y con la debilidad que tuvo el sacerdocio arónico, ¿verdad? Porque él tenía una flaqueza, tenía una debilidad, que no era eterno, que era temporero, y que cada vez que se moría un sacerdote, pues había que poner otro. Y había que estar ineficiente, cada vez. ineficaz. Sí. Muy bien, entonces en esta base solo quiero leer 2 pasajes que se encuentran en Hebreos 5:11, porque quiero que nosotros de manera abrupta, esta es una forma diplomática de decir, en una forma brutal, hay que abrir este pliego y todos esta noche vamos a quedar incautos de una emergencia celestial por propagar la verdad a través de este sacerdocio. Este sacerdocio no puede seguir en lo oculto, no puede seguir en la ignorancia y no puede seguir en manos de gente displicente. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 5, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente, dice el escritor, y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñándolo a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Este es el camino que vamos a avanzar y quisiera pues dejar apenas este untadito para que ya pudiéramos comenzar a compartir lo que cada uno de ustedes quisiera ir engrosando. Hagámoslo con toda la libertad del caso y quisiera pues saber si hay alguien que quisiera comenzar a ponerle lustre a esta torta que hemos puesto de frente. Es hermoso el desarrollo, solo para hablar unos segunditos, ¿verdad? Y que todos participemos, que comenzamos con el Salmo 110:4. Prácticamente es un claro anuncio profético de algo nuevo, que Dios ha venido trabajando eternamente para hacer esta plenitud completa, esta expresión de cambio de naturaleza que nosotros tenemos en Cristo prácticamente. Porque me llamaba mucho la atención cuando la pastora también decía que cuando esta tenía su flaqueza, ¿verdad? Esta administración que tenía una flaqueza bastante fuerte, es que si moría el sacerdote y no dejaba la generación siguiente, ahí moría todo. Y eso era muy difícil. Ahora no, ¿verdad? Porque dice el Salmo 110:4 y es una afirmación de lo que Dios ha venido haciendo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden, según el linaje de Melquisedec. Se explica prácticamente una flaqueza del sistema, pero gracias al Señor, así da ese estado permanente en nosotros, inconmovible al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hoy podemos disfrutar algo que nunca va a tener un fin, nunca va a tener una flaqueza, sino que firme, eficaz, completo, competente ya en nosotros. Prácticamente nosotros no es que nos esforzamos para obtenerlo, sino que es tan completo que nos deleitamos en esta expresión por causa
Y esta es mi explicación, ¿verdad? Para sumar, por causa de un cambio de naturaleza que hubo, que se anunció en los tiempos y que hoy estamos disfrutando. Claro, igual, al estar leyendo esta palabra que es en Cristo, nos deleitamos por causa de este cambio de naturaleza que tenemos todos los que pertenecemos a esta gran competencia en Dios. Creo que la iglesia, amados participantes, no podemos estar disimulando ya con respecto a la forma más brutal que la carta de los Hebreos deja en desnudo al primer sacerdocio que fue imperfecto. El versículo 11 del capítulo 7 de Hebreos habla que si pues la perfección fue por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley. Entonces, solo hablando de estos dos versículos, el problema es que la mala enseñanza, la mala dirección que hemos venido siendo expuestos nos permite todavía tener resistencia a este cambio, que no lo hablamos nosotros como personas, es un cambio que hubo de sacerdocio y que queda al descubierto en la carta de los Hebreos. Ahora bien, fíjense cómo nosotros hemos venido asimilando y reconociendo a Jesús como Salvador, a Jesús como tu sanador, a Jesús como tu libertador. Pero ¿por qué nos cuesta reconocer a Jesús según el orden de Melquisedec? Ahí estamos nosotros como trabados, hablando popularmente. La iglesia está trabada porque bien reconocen a Jesús como su sanador, como su salvador, como su proveedor, pero ¿por qué nos está costando reconocer a Cristo según el orden de Melquisedec? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, mis amados? La falta de entendimiento y la falta de conocimiento, de conocer al rey de Melquisedec mayormente que la realidad que estamos viviendo. Ahora, quiero sumar a lo que el apóstol estaba diciendo. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo según el orden de Melquisedec? Según al rey de paz, al rey Salem, que significa rey de paz. Número 2, tienen que ocurrir dos cosas en el cuerpo de Cristo. Número 1, para conocer al rey Melquisedec se requiere madurar, se requiere madurez. Y número 2, se requiere salir del letargo en que hemos caído. O sea, no se puede ser tardo para oír. Y eso es lo que el apóstol nos introdujo, ¿verdad?, acerca de la pereza espiritual. Por eso dice el autor de Hebreos que hay muchas cosas que decir, pero es difícil de explicar por qué. Porque ellos han mostrado una lentitud en su oído, en su forma de oír. Entonces es tan importante que así como nosotros hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ¿verdad?, podamos nosotros encontrar al Rey de Justicia, y para esto requiere madurez y no se puede ser tardo para oír. Excelente. ¿Alguien más? Quisiera sumar algo de lo que dice Gustavo, que lo que nos dice 2 Corintios 3:4, ¿verdad? Comprendiendo claramente, ¿verdad?, que uno no puede ser competente en algo a la cual no conocemos, ¿no? O sea, es bastante utópico poder ser competente en algo que no somos conscientes de lo que se hace, ¿verdad? Hablando de esto, decimos, y pues quisiera yo aclarar que lo anterior no fue que fue malo o que fue diabólico o que fue de Dios o que no fue de Dios, ¿verdad? Porque incluso podríamos llegar a tener un problema en poder tocar a Dios en eso, ¿no? Sino que es claro lo que dice Hebreos, que lo que fue ineficiente.
¿verdad? Lo que pasó fue que hubo un movimiento y las cosas tuvo que ser actualizadas, ¿verdad? Y sabemos que en todo el sistema las cosas funcionan así, igualmente en Dios. Pero sumando a lo que dice el pastor Gustavo, ¿verdad? Que como quisiera como poner entre comillas eso, ¿verdad? Que uno no puede ser competente en algo a lo que desconoce, ¿verdad? Y Pablo en 2 Corintios 3:4, ¿verdad? Declara una confianza absoluta que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? Que somos competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? Pero esto conlleva mucho la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Porque no es un asunto de que solo es que somos hechos, sino que es un asunto de responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Hasta alcanzar eso, ¿verdad? Porque la competencia sí viene de Dios, pero la misma palabra es una palabra que está en acción, o sea, es algo que está en movimiento, ¿verdad? Y somos responsables, toda la iglesia, todos los ministros que somos competentes a este nuevo pacto, ¿verdad? Somos responsables de esta acción. ¿De qué acción? De poder, ¿cómo se llama? Ejercitarnos, de poder madurarnos, de poder llegar a esta estatura a la cual se nos fue puesta, ¿verdad? Entonces, y claramente también lo que dice Hebreos 7, ¿verdad? Que vamos a ver si puedo leer por aquí Hebreos 7 así rapidito, solo para sumar poquito. Hebreos 7, el versículo 13, nos vamos a ir de una vez. Dice ahí, ¿verdad? Y aquel que quien se dice esto es de otra tribu al cual nadie sirvió al altar. Leemos el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio, ¿verdad? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, ¿verdad? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Ojo aquí que no está hablando tampoco, es importante que sepamos que no está hablando de los 10 mandamientos de Moisés, ¿verdad? Sí. Sino que está hablando del mandamiento de la descendencia, ¿verdad? Que se esperaba acerca de Judá, ¿verdad? Y por esto doy el punto y digo que es un poco delicado poder decir que el anterior pacto no fue que no sirvió, ni que fue satánico o que Dios se equivocó, no, sino que fue un asunto, ¿verdad? Que no fue, no fue como, ahí dice más adelante, ¿verdad? No fue eficiente, no fue eficaz, ¿verdad? Entonces, solo quisiera sumar este pequeño aporte a lo que se viene diciendo. Excelente, ¿alguien más? Bueno, yo quizás tenga que retroceder un poco, pero no quisiera dejar la oportunidad de una pista interesante que nos aportó Pili en un inicio, de cuando apuntaba de que se mencionó por primera vez a Melquisedec en el libro de Génesis, en una época que estaba previo a que entrara en vigencia un pacto antiguo. Yo me di la tarea por ahí a buscar la raíz de Salem en el diccionario hebreo. Dice que Salem era el nombre anterior de Jerusalén. Se señala en ese momento en el libro de Génesis, se apunta y se introduce un nuevo orden, el orden de Melquisedec, hasta ese momento desconocido y que perdió la pista durante mucho tiempo hasta que aquellos hombres que quisieran transicionar lo anunciaron y luego con el nuevo pacto entró con fuerza, pero se introdujo un nuevo orden, se introdujo también a un sacerdote que a la vez es rey, que sabemos claramente que nadie puede fungir o ha fungido en ese nivel más que Cristo, es el único. Entonces desde ahí el misterio enorme de que ya se está apuntando un misterio glorioso, eterno en Cristo Jesús, en el mismo Génesis, antes de entrar en vigencia el pacto, y también se está apuntando a una nación. ¿Por qué a una nación? Porque está diciendo que él es rey de Salem. En ese momento reconozcamos que no estaba constituido formalmente Jerusalén, todavía no había sufrido el éxodo, el pueblo no había migrado hasta ese punto, y que la raíz hebrea de Salem dice que es el nombre anterior de Jerusalén. Entonces, al mencionarse ese nuevo orden de un rey y sacerdote que es de Salem, nos está también introduciendo gloriosamente, apuntando a una nación, que es la nación, en este caso,
de Salem, de la que se desconoce una ubicación, no tiene un límite geográfico, y ese es el mismo nivel que aporta hoy la gracia por medio de Cristo, en donde la gracia ya no está limitada solamente para un pueblo, Israel, sino que la gracia se extendió, se abrió para un pueblo que no tiene límite. Porque así como ustedes están conectados en San Lorenzo, en Gracia, en San Pedro Sula, hay gente conectada también alrededor del mundo, y que esa semilla del nuevo pacto también está siendo afirmada en estos fieles. Entonces, la oportunidad gloriosa de reconocer ese misterio, que se aporta un nuevo sacerdote, un nuevo rey, se aporta un nuevo orden, pero también se está aportando una nueva nación que también iba a ser eterna juntamente con Cristo. Excelente. Carol, ¿quisiera añadir algo? Estábamos buscando las características del sacerdocio, y dice que este sacerdocio es eterno porque Jesús vive para siempre y su sacerdocio también, ¿verdad? Entonces, identificar en qué sacerdocio estamos fungiendo, ¿verdad? Como iglesia. Identificar si estamos en el sacerdocio arónico o en el sacerdocio de Melquisedec. Esa es la denuncia. Excelente. Muy bien, por allá, Alfredo. Amén, hermanos. Pues esa es la bendición que tenemos, ¿verdad? Para este tiempo presente, de que podemos revisar lo imperfecto que fue el primer sacerdocio. Así es. Pero que ahora en el postrer, ¿verdad? Podemos ver la perfección de este nuevo sacerdocio. Y es ahí donde Dios los quiere, ¿verdad? Cada uno como cuerpo de Cristo, de que podamos desarrollar en nuestro entendimiento, de darnos cuenta, pues, de que en el tiempo presente que estamos, nosotros ahora no tenemos un sacerdocio imperfecto, sino que somos perfectos según el orden de Melquisedec, porque el Señor nos ha encapsulado, ¿verdad? En esta gracia, presurizado, y nos da esa satisfacción de que ahora somos participantes de este sacerdocio, en el cual podemos ministrar la presencia de Dios eternamente, y que a la vez también, como dice el hermano, Rey de Salem, Rey de paz, Rey de justicia. Y como conocemos cada uno de que la justicia solamente se puede implementar cuando hay conocimiento, y este es el conocimiento que nosotros necesitamos cada día, de que como hijos de Dios podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos conocer lo que es el nuevo pacto en el cual operamos. Y es desde esta posición en Cristo que entonces podemos disfrutar de la justicia de Dios, podemos ministrar a Dios como hijos suyos, como santos que somos delante de nuestro Dios, y también a la vez podemos gobernar aquí en la tierra, podemos gobernar lo que Dios nos provee y lo que Él desea, ¿verdad? De que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se haga presente para este tiempo. Excelente. Siendo un poquito, apóstol, Dale, siendo un hermano. poquito atrevido también, y lo que mencionaba el pastor Gustavo, este orden es de tanta urgencia, ¿verdad?, de entendimiento, porque cuando este orden no está, hay una generación que se pierde completamente, y ahí es donde vienen los espacios de los tiempos, y no hay, a veces hay que comenzar hasta de nuevo, ¿verdad?, cuando este orden no está establecido. Es una generación que necesitamos que tenga este orden, que lo podamos tener un grado de entendimiento, hay una urgencia de entendimiento, que esta sea la expresión de esta obra completa desde lo glorioso, porque es lo que nos trae este linaje, este orden. No hablamos desde nuestro estado de ley, sino que desde lo glorioso. No tratamos
de componer algo tampoco. Una vez que tenemos este orden, no estamos tratando asuntos para arreglar algo, sino que ya sabemos que es completo en nosotros. Entonces hay una urgencia de entendimiento en este orden que ocupamos, que esta generación pueda entenderlo. Yo me alegro mucho que estos asuntos los estemos tratando, porque si no tenemos espacios y hay que volver desde cero para volverle a enseñar a una generación, porque lo dice, ¿verdad? Ustedes siendo tardos para oír, pero la versión que leyó es más fresca, más entendible, ¿verdad? O sea, haciendo torpes, pues, ¿verdad? Nos volvemos una generación torpe, pero al tratar estos asuntos y poderlos entender verdaderamente, nuestro deseo es que una generación no se pierda, ¿verdad? Y esto es muy importante, saber estos órdenes para que esta generación tenga una urgencia en el entendimiento correcto que ha venido siendo formado prácticamente en nosotros, competente para una obra gloriosa, para una obra que ya es desde el estado glorioso, no tratando asuntos antiguos, sino desde la expresión gloriosa que ya tenemos, porque la obra es completa. Apóstol, quiero solo sumar un poquito a lo que el hermano Eric comparte, y es que cuando el autor de los Hebreos escribe acerca de esto, de que hay mucho que explicar, ¿verdad? Pero difícil, hay mucho que oír, pero difícil de explicar. Pasaron 2000 años, apóstol, correcto. Y quedó un sinsabor. Ese sinsabor no queremos dejárselo a nuestra descendencia. Sí, ese correcto. sinsabor no queremos dejárselo. Nadie se animó a quererlo explicar. A nuestras generaciones, porque tenemos la responsabilidad como iglesia. O sea, no estamos buscando culpables. El culpable es la iglesia, en que tenemos que retomar, como decía Eric, pero el sinsabor es no saber lo que el autor quería escribir. Nos quedamos con el sinsabor de decir y qué más sabía sobre él. ¿Qué deberíamos saber que no pudo ser escrito ahí porque sus oídos estuvieron demorados y tan lentos que no hubo chance para poderles explicar? Entonces, no queremos quitar cortar o sacar el eslabón para las próximas generaciones y todavía tener, como decía el apóstol, en oculto algo que ya tiene que estar siendo ministrado, porque el pastor Alfredo decía algo importantísimo. Si a nosotros nos revela el orden de Melquisedec, mis amados, la justicia sería impartida en donde predomina la injusticia. Y todos sabemos que las naciones de la tierra tienen sed de justicia, pero ya no es una sed de un orden terrenal, de un orden natural, sino de un orden que la iglesia se le tiene que revelar para llevar justicia a las naciones de la tierra. Entonces, como decía el hermano Eric, urge que estos asuntos eternos puedan ser tocados, ¿verdad?, a nivel de nuestra nación y a nivel de las naciones de la tierra. Extraordinario, siento la viva determinación de hacerles saber que estamos rompiendo esta pleura, este himen de salir del miedo que se le tiene a la letra y la falta de sensatez para establecer el espíritu de la palabra. Porque creo que estamos estableciendo el espíritu de la palabra. Porque de alguna manera, como bien decía mi hijo David, no se está tratando de desacreditar este orden temporal. Yo quiero retomar esta delicadeza que creo que nos está indicando el Espíritu por la vida de David, porque no se trata de que nosotros soterremos la figura, de que nosotros metamos en un hueco lo que nos sirvió como un parámetro para ver la claridad que ahora tenemos en Cristo y este nuevo orden. Pero necesitamos esta noche, por el Espíritu, guiados por lo que cada uno de ustedes está haciendo, es que prefiramos el Espíritu, pero que salgamos de la letra, porque se ha dicho mucha letra y se ha abandonado el espíritu de la palabra, al cual siento que estamos recobrando. Siento que hay un poderoso recobro esta noche en nuestras vidas
y tengo la confianza plena que las personas que nos están viendo están recobrando el espíritu de la palabra, porque queremos ser muy cuidadosos en ir llevando este camino y esta construcción complomada para que no nos vaya a pasar el descuido con el cual hemos venido caminando. Lo otro es que siento que se está montando un caballaje, o sea, caballos de fuerza en esto a partir de esta noche, porque siento que vamos a comenzar a agarrar potencia para no descuidar estas cosas demasiado elementales, que como bien decía Pilar, que han venido desde la antigüedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el orden consiste en que traigamos de regreso a Melquisedec como un proceso de Dios en el orden de su palabra, en el orden de que fue aquel evento, parecía antiguo, por eso a veces lo antiguo no se entiende, porque hay que verlo desde la revelación, hay que ver a Cristo, hay que ver al nuevo pacto, hay que ver el discernimiento de Abraham, que venía hacia una tierra que él ni sabía, y consecuentemente el sacerdocio que Abraham necesitaba era el de Melquisedec, porque aunque él anhelaba una tierra, bien sabía que no era una tierra puramente material, sino era la nueva Jerusalén, donde está establecido ahora el permanente y verdadero tabernáculo. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 8 dice que lo más importante y lo grueso de esta tecnología que venimos discutiendo es que tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Y esta es la transición. ¿Cómo pasamos a un Israel de asuntos, de intereses terrenales, a la dimensión de la gracia sobre los bienes venideros que están en la vida, en la dimensión del espíritu y en la vida de este edificio que ha sido levantado no de manos, sino construido por el poder de Dios? Amén. Sí, yo creo que también lo que se está gestando en este tiempo, en este momento que Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo, es de que podamos volver, como decía al comienzo, no sé si Eric o alguien de ustedes comentó que había, o Byron, que había que regresar a lo primero, a lo primordial, a lo básico. Realmente el orden de Melquisedec no es que en realidad era nuevo, era eterno, es eterno. A lo que tenemos que volver a enfatizar es a lo eterno, a las cosas que son imperecederas, que son permanentes, que pertenecen a esta dispensación de gracia, que es algo eterno. Entonces, la falta de perfección o de eternidad, ¿verdad?, que había en el sacerdocio arónico y levítico, provocó realmente que hubiera el cambio, no de traer algo nuevo, sino más bien de volver al retornar a las cosas que son eternas. Acordémonos que el sacerdocio de Melquisedec, cuando se le manifiesta a Abraham, no hay ley, o hay ley establecida todavía. El sacerdocio arónico y levítico, además de aparecer para unir al pueblo con Dios, tiene el fin de que una ley se cumpla. Entonces, una ley que al final no se pudo cumplir, nadie la pudo cumplir, nadie la pudo llevar a cabalidad. La misma carta a los Hebreos dice que el sacerdote sacrificaba por él y por su familia, y también lo hacía una vez al año por todo el pueblo, pero cuando la gente salía del sacrificio, de nuevo era instalada en su conciencia la culpabilidad, y la ley aparecía para señalar, pero nunca apareció para perdonar o para promoverte a la justificación y a la verdadera salvación. Entonces ahí era donde el sacerdocio ya se volvió en alguna manera obsoleto, ya no tenía sentido de que si había un nuevo orden sacerdotal, tendríamos que estar asumiendo una misma ley, ¿verdad? Ahora sí, no es que no hay ley, sí hay, pero la ley ahora que nos rige a nosotros es la ley del espíritu de vida en Cristo. Esa es la ley nuestra ahora. Eso es importante. Según la carne, según la ley.
pero no es que no tenemos ley. Lo que pasa es que la ley, la del espíritu de vida, fue suplantada, porque la anterior ley te señaló, te decía, hiciste, cometiste, pecaste, y sí, fue un... Creo que se les fue las señales, la señal a ellos. Y aprovechar antes, Eric, tal vez hay algunos hermanos que están comentando en línea, saludar a quienes han tomado el espacio de estar conectados. Por ahí tenemos gente saludando, tenemos a Dani Rodríguez, a hermana Tania Morán, a hermana Celeste Aido Sorto, tenemos a Raquelita Ponce conectada, a hermana Soki Guzmán, a hermana Francisca Isabel Sandoval, tenemos a Alexander Martínez en Tegucigalpa también conectado, hermana Elda Martínez Moncada, Judith Patricia Andino, hermano Darwin Betancourt Benítez, varias personas ahí conectadas, saludando y aportando también a la temática, y definitivamente nos dejan ver de que estamos claros en que este orden debe ser ya, es urgente de que lo implementemos como iglesia. Hay que saber, hay que caminar en él, hay que aprender de él, porque hay cosas que nosotros no las hacemos porque no las conocemos, no las sabemos. Y creemos que estos asuntos son asuntos que hay que, ¿para qué tratarlos? Esto no tiene nada que ver, cuando esto tiene que ver absolutamente todo. Porque si seguimos operando bajo el antiguo pacto o el antiguo orden, entonces veremos que demasiadas cosas o casi nada se puede llevar a cabo o se puede hacer. No funciona porque no somos competentes en eso. Nuestra competitividad pertenece a este orden, a este nuevo orden según Melquisedec. Vamos, si hay alguien que puede engrosar esto, recordemos que dice la Escritura que ante estas cosas no hay ley. Es importante que reventemos con dinamita poderosa hoy, porque nuestras mismas entrañas tienen que quedar bajo un compromiso de urgencia. Creo que hemos logrado apretar el switch de alumbrar la luz de emergencia. Esto es un maravilloso feedback, oírlo desde la gente que nos está compartiendo, que están participando. Creo que hay palabras que todavía debemos traer para añadir a esto y de luego continuar con otro argumento, y lo que esté en el espíritu de ustedes podamos fluir con eso. Quisiera aportar un poco lo que mi madre dice, ¿verdad? Y es importante que creo que sepamos claramente que lo que tiene que ver con este nuevo orden y que no podemos dejar como por lado, ¿verdad? Y que creo que es un asunto bien puntual, que es la perfección, ¿verdad? Que creo que hasta se ha hecho en cierta manera podría decir hasta un mito evangélico, ¿verdad? Hasta un asunto bastante peligroso, ¿verdad? El poder decir esto de la perfección, ¿verdad? Pero definitivamente si nos vamos y leemos, ¿verdad? Y estamos en este nuevo pacto, ¿verdad? Y sometidos, ¿verdad? A este nuevo orden, es coherente y es puntual decir que este nuevo orden tiene que ver con perfección, ¿verdad? Y estamos claros que si no somos perfeccionados en Cristo es porque no estamos operando en la fe de este orden, no estamos operando en la funcionalidad correcta, no estamos utilizando los medios necesarios o los medios que debemos usar como para poder vivir en perfección, ¿verdad? Porque lo que se espera de este nuevo pacto y lo que se espera de este nuevo orden, ¿verdad? Es que seamos perfectibles, ¿no? Que seamos perfectos por medio de él, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a dar el puente a lo que dice 2 Corintios 3:4, ¿verdad? Que somos aceptos por medio de él, ¿verdad? Y entonces creo que es importante que sumemos y que como iglesia, ¿verdad? De una vez por todas dejemos ese cliché, ¿verdad? Pienso que se ha convertido como un cliché el hecho de poner esta palabra que es bastante importante, que la definamos, que la dejemos claras como iglesia, que creo que es la perfección, ¿verdad? Que seamos gente que camina en pos de eso,
¿verdad? Que somos perfectibles. Ojo, que también, ¿verdad? Podríamos decir que igual por la fe, como dice Hebreos 11, ¿verdad? Y podríamos hasta mencionar que Sansón fue perfecto, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos decir eso, ¿verdad? Porque a veces hasta podríamos como, en cierta manera, la misma mentalidad religiosa decirnos, pero Sansón, ¿verdad? Pero es mencionado en Hebreos 11, ¿verdad? Entonces, que por medio de la fe, y ahí menciona, Hebreos 11 menciona a todos ellos, ¿verdad? Que fueron en cierta manera perfeccionados en la medida de su revelación, en la medida de lo que fueron llamados, ¿verdad? Entonces, quisiera sumar a que mi mami dice, ¿verdad? Que este nuevo orden debe de traer, como la amplitud de su palabra dice, orden. Y creo que un aliado muy importante para este orden es la perfección. Y creo que debemos apuntar seriamente y dejar en la mesa este asunto, ¿verdad? No como algo superfluo o como un cliché de decir, no, pero es imposible, ¿verdad? O querer poner esta palabra, hacerla más carnal, ¿verdad? Y definitivamente perfección es una palabra que proviene de Dios, o sea, es algo que es de Dios. No podemos como venir y hablar de Biblia así con una masa tan pesada, sino más bien con un asunto fino, ¿verdad? Como somos llamados, poder empezar a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y poder decir que somos perfeccionados en Él por medio del nuevo orden, ¿verdad? O sea, que este orden nos perfeccione hacia la madurez o hacia la competitividad que nos corresponde como competentes, valga la redundancia, ¿verdad? Como gente que debe de caminar y empoderarse de esta verdad. Y yo creo que como nueva generación es importante que enseñemos a los muchachos, a las personas nuevas, que sí podemos y que somos perfectos por medio de Él, y que esta palabra meramente espiritual nos hace competentes, ¿verdad? Nos hace ser partícipes, porque el no sentirse perfecto puede traer cierta distorsión, nos puede traer un desfase entre poder entender la letra y el espíritu, porque no es que tampoco la letra va a estar desligada del espíritu, no, sino que hemos estado también mucha letra, obviamente hemos estado con mucha letra y poco espíritu, pero pienso y creo que el espíritu en este tiempo nos está trayendo por medio de la perfección la unión correcta entre el espíritu y la letra, o la letra y el espíritu, para poder hacer una paralela coherente, ¿verdad? Tanto como lo que se sabe como lo que se hace. Hola. Hola. Sí, ya, regresó el audio. Ya. Sí, ok, muy bien. Okay. Por eso me encantaba mucho el camino que nos estaba señalando mi hermano Alfredo, en el sentido de que este es un camino hacia la perfección en el sentido de la justicia. Porque una de las causas que produjo la debilidad del modelo arónico es que no perfeccionó a nadie. Es decir, que no se condujo hacia la madurez plena del entendimiento de la justicia que se recibía como beneficio del sacerdocio. El sacerdocio actuaba en la base de buscar la propiciación de Dios, pero el que era ministrado sentía todavía esta conciencia no depurada. Entonces me encantaría que Alfredo nos cuente un poco más, nos haga todavía un poquito de más ruta en cuanto a esta justicia que nos estaba señalando, debido a que Melquisedec, ese nombre significa rey de justicia, rey de paz. Y entonces es aquí, no olvidemos que este Melquisedec es presentado como sacerdote del Dios Altísimo, y nunca de Aarón se dijo eso, nunca se dijo de Leví, pero sí se dijo de Melquisedec como sacerdote del Dios
altísimo. Agradezco todos los comentarios que ya están en torno a esta plática. Desearíamos el honor de tenerlos a todos en pantalla, pero definitivamente no, de repente no se puede todavía, pero de verdad que quiero expresarles mi gran alegría, mi gran contentamiento el poder compartir esta noche. Así es que me gustaría, hermano Alfredo, ya llevamos 1 hora de plática y parece que fueran 15 minutos y siento como a Eric como picado. También como que estamos desde abrirle la puerta, ¿verdad? Vamos a ir un poco a Alfredo, a ver qué nos cuenta. Bueno, el hermano Alfredo, pastor, creo que se le cayó la señal porque ya no lo tenemos en la sala. Lo perdimos en Teus. Sí. Bueno. Se nos fue. Apóstol, con eso que usted estaba mencionando, hoy también en el buen sentir, en el mismo sentir que tenemos, escribía algo, el orden de Melquisedec es para gente que madura en la justicia, en la expresión en Cristo, no es para niños. Así es. Una expresión de madurez, linaje con carácter de justicia. Por eso cuando usted estaba hablando y dijo que me sentí un poquito incómodo en el buen sentido, era por lo mismo, la afirmación de la urgencia que tenemos en el tratar estos asuntos, en el desarrollar carácter, que es lo que menos se ha tenido porque no ha habido un orden, porque no ha habido este linaje de entendimiento, ¿verdad? Y se lo vuelvo a repetir para darle también la oportunidad al pastor Gustavo, que yo sé que va a aportar, ¿verdad? Que usted mencionó. El orden de Melquisedec es para gente que madura en la justicia, en la expresión. Y esto es una expresión, por eso lo escribí como expresión, porque también hemos tratado un asunto que no se trata de letra, de cuántas letras me sé, no, es una expresión de la naturaleza que portamos por cuestión de que ya vivimos en este orden en Cristo. No es para niños, es una expresión de madurez, linaje con carácter de justicia. Amén. Pastor Gustavo. De acuerdo, Eric. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás de lo que es el capítulo 6, siempre de capítulo 5 de Hebreos, el autor escribe y dice, debiendo siendo ya ser maestro. Correcto. Es lo que estás hablando. Debiendo ya ser maestros, anhelan todavía la leche espiritual. O sea, es urgente, por eso decíamos en un inicio, que se requiere madurez y se requiere salir de estar tardo para oír, para que se nos pueda revelar este rey de Melquisedec, que significa justicia. ¿Cuál es la realidad nuestra, mis amados, con todo respeto? Es que nuestras generaciones están viendo muchos milagros, pero hay mucha injusticia en la sociedad. Así es. ¿Verdad? Sí, están viendo demasiado milagro, pero mucha injusticia en la sociedad. O sea, está sobreabundando el Cristo Salvador, que no está malo, es parte de la porción de Dios, pero no se nos está revelando el Cristo como Rey de justicia, como decía el apóstol. Pero, ¿qué es lo que el autor de los Hebreos está haciendo? Es una evaluación a la iglesia y les está diciendo, ya debieron ser maestros, pero no importa, vamos hacia adelante. O sea, lo que decía David Fernando, vamos hacia la perfección. ¿Cuál es la perfección? Que difiere del orden anterior, que aquellos no podían llegar a la estatura de alguien, de un varón perfecto. Hoy, con este orden de Melquisedec, vamos hacia adelante, hacia la perfección, o sea, hasta alcanzar una estatura. ¿Y qué estatura? La estatura del varón perfecto. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener la urgencia de poder pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que se nos revele este orden de Melquisedec. ¿Para qué? Para hacer una iglesia no solo competente, sino eficaz y muy productiva, porque esta avanzar hacia la perfección, hacia adelante, no es avanzar a la nada, es avanzar hacia un punto, y ese punto es llegar a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos. Y ese es
el afán y la tarea que a nosotros nos corresponde como iglesia. Excelente, creo que ya tenemos de nuevo al hermano Alfredo, creo que ya lo recuperamos y estábamos en un momento, Alfredo, diciendo que nos había encantado mucho el camino que había trazado en relación a que los que participan en este orden son participantes de la justicia, que la justicia se revela la paz, porque Melquisedec significa rey de paz, rey de justicia, rey de Salem. Entonces, en la medida que crecemos, en la medida que maduramos, vamos creciendo en justicia, vamos entendiendo los parámetros de este orden en la base de la justicia, y quisiéramos que usted nos ahondara un poco en relación a lo que usted nos había compartido con respecto a la justicia. Amén, apóstol. Creo que la justicia se establece en la madurez de cada persona, ¿verdad? Y si no tenemos crecimiento, no podemos obtener la madurez que necesitamos para poder ejecutar la función que corresponde a cada uno en el cuerpo de Cristo. Y desde esa perspectiva, pues la palabra dice en Romanos 8:29 de que fuimos llamados para ser semejante, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y la Amén. Imagen de su Hijo es la perfección, es lo que creo que estamos en esta noche aclarándonos, ¿no? Que el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio perfecto y que nosotros somos esos llamados a la perfección, que cada día más nos vamos perfeccionando según la revelación de la palabra, según la iluminación que vamos teniendo de lo que es el nuevo pacto. Y es que por eso dice de que tiene que haber un viejo pacto para que haya un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el que Cristo vino a establecer con nuestras vidas, ¿verdad? Que ahora nosotros estamos establecidos en ese nuevo pacto según el orden de Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec es que nosotros ahora disfrutamos de la paz de Dios, disfrutamos de la justicia divina. Y es lo que el Señor quiere que nosotros también como iglesia podamos transmitirle, ¿verdad? Al mundo, que nosotros somos esa generación de justos. Amén. Que podemos establecer ese orden de justicia de Dios acá en la tierra. Y ese orden de justicia creo que solamente lo podemos transmitir a través de ese sacerdote que no se separa, ¿verdad? Sino que cada día nos presentamos con ese culto vivo, ¿verdad? Con ese culto racional, como dice Romanos 12, ¿verdad? Que nos presentemos, que nuestra ofrenda sea de viva, ¿verdad? Que no sea ofrenda donde cada día se presentaban como ofrenda de animales y de machos cabríos, pero que nosotros ahora el Señor desea, ¿verdad? De nosotros es que nos presentemos con ese culto vivo que es poder ministrar la presencia de Dios a través del sacerdocio. Y que podamos también, como dice el apóstol Pedro, que fuimos llamados a ser real sacerdocio, es porque creo que estamos establecidos en esta tierra para gobernar, ¿verdad? Para poder dar a conocer de que nuestra vida no solamente es adorar en un servicio, sino que nuestra adoración es permanente. Que donde quiera que nosotros ejecutamos nuestra función como cuerpo de Cristo, sea en nuestros hogares, sea como individuo, sea en el trabajo, pero nuestra vida está regida a los principios que Dios estableció en este nuevo pacto. Excelente. Vamos a ir, digamos, bajando el tren de aterrizaje. Nos quedan 5 minutos para ir cerrando. Realmente yo tenía una expectativa bastante ambiciosa en cuanto a hacia dónde íbamos a llegar por la temática que se vuelve un ámbito,
pero no quisiera como dar pasos agigantados en esto. Creo que hemos tocado algunos nervios importantes que se quedan en nosotros y los amados y queridos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Y es el sentido de que no olvidemos que Melquisedec tiene un significado y tiene una jurisdicción. Tiene un significado en el sentido de ser rey de justicia. Este es el significado, pero tiene un dominio, y el dominio es que es rey de paz. Entonces, esto se alcanza a través de la proclamación del evangelio. Es el evangelio quien trae justicia. Pablo en Romanos ha dicho que en el evangelio la justicia es por fe. Y es aquí donde nosotros vamos a caminar, porque es lo que se vuelve complicado de explicar. Porque este rey de justicia, este rey, se ocupaba tener el discernimiento y tener el preaviso de la gracia para saber que era el sacerdocio adecuado a quien había que darle parte del botín. Y es lo sorprendente. El capítulo 7 de esta carta a los hebreos no avanza, no arranca si no nos lleva a Abraham en el Génesis 14. No avanza si no nos trae en como si hubiese como cuando uno vuela y tiene ¿cómo se llama esto? Una escala en Salmo 110 para decirnos con claridad que esto es lo que se espera que suceda para siempre. Entonces nosotros estamos en un sentido, voy a decir algo un poco peligroso, estamos en un sentido ya señalados, determinados, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y si usted quiere verlo desde la perspectiva de la esclavitud, estamos ya condenados a participar en este sacerdocio que es para siempre, que tiene estas colindancias, que no hay rebaja, que no podemos negociar, avanzar con menos de esto que nos está dando el Espíritu. Ustedes tienen la palabra. Hola. ¿Le escuchamos? Sí. Muy bien. Entonces, en estos 5 minutos quisiera que diéramos por allá por Comayagua un pequeño repasito y vamos ya como cerrando, porque ya vamos a cumplir la 1:30 y no me gustaría que aturdiéramos a la gente, todo lo contrario, que si Byron tiene por ahí algunas notificaciones, que las podamos compartir y vayamos trayendo el cierre para esta hermosa jornada que ya celebro con un maravilloso éxito. Queremos leer algunos mensajes. Dice Tania Morán: el orden de Melquisedec no es nuevo, sino que es eterno, que pertenece a la dispensación de gracia. Se volvió al orden de Melquisedec porque el orden arónico no fue eficaz. Este apareció para unir al pueblo con Dios con el fin de que una ley se cumpla. Esto es perfección, esto es eterno. Dios. También Dani Rodríguez, bastante claro, hermano. Marisa Torres dice: expresión de madurez, linaje con carácter de justicia, es la vivencia de Dios en nosotros y esos principios, Eric. Me gusta mucho tu aporte, es no hablar mucho, es vivir en el orden maduramente. Excelente. Alexander Martínez: este orden solo es entendido y comprendido en la mente de Cristo que portamos. También dice: la competencia de este orden no es carnal, es totalmente espiritual y no es evidente sino hasta que seamos reformados en el entendimiento. Cuando hermana Soki Guzmán hace un apunte y a manera de pregunta, ponga a la mente. Dice: entonces quiere decir que muchas veces nos escondimos detrás de una de las frases predilectas para excusarnos, diciendo que nunca seré perfecto porque perfecto es Dios. Y no se trata de eso. Ella misma se responde: Dios es Dios, pero Dios es nuestro Padre, nos llama a una perfección que nos llega por medio de su gracia y nos hace eternos. Algo así. Corríjame. Bueno, yo aprovechar el comentario del día porque en base a eso yo quiero hacer el cierre de mi participación, porque, bueno, ella señala de que
de que nosotros nos hemos escondido bajo ese tema, no, que perfecto solo Dios y no hay forma en que yo pretenda llegar a este asunto, pero sin embargo la palabra de Dios nos demanda que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Ahora, ¿cuál es la gran oportunidad que tenemos ahora que estamos cobijados bajo la gracia? Que esta es una tarea no humana, es una tarea que proviene y nace de un sumo sacerdote que él mismo se propició como ofrenda, que él mismo se propició como mediador de este pacto, que él mismo se establece la corona de rey y ahora él entrona en nuestras vidas y propicia el Espíritu Santo en nosotros, que es quien a final de cuentas encamina esta actividad. O sea, no es por nuestras propias fuerzas, como la palabra también lo reconoce, no es por nuestras propias fuerzas, es aquel que vive y muere en nuestras vidas, que nos hace transicionar, que nos reviste de toda esta instrumentación espiritual que ahora sí nos hace aptos para poder llegar a ese nivel de perfección y pretender llegarlo. Y esa tiene que ser nuestra meta, pues. Muchas veces habíamos estado como cristianos enfocados en el tema, bueno, es que yo me preocupo por la salvación y la salvación es mi meta. No, aquí la meta nuestra es manifestar a Cristo, expresarlo, anunciar el Evangelio de Cristo y adoptar la estatura de Él, procurar día tras día alcanzar esa cuota de medida que nos ayude a manifestar a Cristo. Estando Cristo en nosotros, estando el Espíritu Santo en nosotros, hay manifestación de su Espíritu, y donde hay luz no puede haber tinieblas. Entonces, ni más claro el hecho de que tenemos ya un poco más fácil esta tarea que antes cuando estaba bajo la ley. Excelente. Puedo leer algunos comentarios aquí también que hizo la gente en privado. Vicente, ¿verdad? Cuando compartimos, ¿verdad? El stream, Vicente, esa justicia es Dios en todos. Diego Murillo, Hebreos 8:6, nos comparte, pero ahora tanto mejor misterio suyo, cuanto es mediador. También el hermano Carlos Herrera también participó. Hay alguien de Argentina que saludamos también. Todo fue ya consumado en la eternidad. César Daniel, saludos. Y mucha gente también aquí comentando y sumando, incrementando en esta verdad que hoy podemos expresar. Solo termino también, me gustó mucho cuando la pastora dijo que Abraham fue el primero evangelizado, ¿verdad? Y Abraham era padre de naciones, ¿verdad? No lo encontramos en los templos, a Melquisedec. Melquisedec se encuentra en el ser espiritual alimentando a los padres de naciones. Creo que Dios va, que ya empoderado, pero Dios va a desarrollar este empoderamiento sobre la iglesia a través del entendimiento que está en cada uno de nosotros llamados tus hijos. Saludos a todos. Gustavo, ¿va a cerrar con algo? Sí, solo quiero llamar un poquito la atención en relación a esa frase de una vez y para siempre, porque el orden de Melquisedec apunta que es para siempre. Me di la tarea de buscar 6 beneficios acerca del para siempre en relación al orden de Melquisedec, porque necesitamos ya desmarcarnos del orden anterior, como decía David, no que fue malo, diabólico, sino que ya no nos conviene, porque hay una palabra donde dice que nos convenía. Era conveniente. Era conveniente, y yo quiero apuntar y aportar a la vez que Cristo entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, donde usted y yo obtuvimos una redención eterna. El sacerdocio arónico era una redención temporal y que conste, solo era y pecados de ignorancia y algo externo ceremonial. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarte en medio del pecado, lo que Juan afirmó, he aquí el Cordero que quita el pecado. Allá no se quitaba el pecado, allá solo se quitaba lo que era ignorancia y lo de afuera. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre para llevar los pecados de muchos.
y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea, fuimos santificados a través del cuerpo de Cristo. Y el otro es que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre en un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, cosa que necesitamos también revelación, porque todavía estamos pactando, apóstol, los famosos pactos en relación a que pacto por mi sanidad, pacto por mi liberación, pacto por mi matrimonio. Dice que de un solo sacrificio Cristo te perdonó, te sanó, te liberó, y con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, solo decirle, mis amados, que hemos sido llamados a un gran pacto, hemos sido llamados a caminar en un gran orden, y solo aportar ya para terminar que somos administradores de una vida indestructible, porque esto está relacionado a este pacto, y compartirles que la justicia te preserva, iglesia, pero la injusticia te corrompe. Bendiciones y buenas noches. Bueno, vamos a tener el mismo espíritu del escritor a los Hebreos y vamos a tener la paciencia. No vamos a caer en la ansiedad de decirlo todo en un solo programa. Vamos a ir con espacio y tiempo. Agradecer a todos. Estamos un poquito ya debilitados con la batería en el celular y apenas tenemos 1% para cerrar. Estamos altamente agradecidos por esta oportunidad. Quisiéramos desde nuestras plataformas continuar este ámbito en oración, agradecer a Byron por la gestión, a cada uno, a mi hijo allá en Gracia, Alfredo en Tegucigalpa, allá a mi amado Eric y su familia en Cortés, Gustavo allá en la plataforma de San Marcos. Quisiéramos dejarle nuestro gran abrazo y para invitarles la próxima semana a continuar este apenas asomo de lo que queremos compartir como orden. Tenemos que hacer volver el orden, tiene que regresar esta voz del Dabar de Dios y lo va a necesitar Dios que salga de nosotros como generación. Quiero cerrar diciendo lo que el escritor a los Hebreos en el capítulo 6 dice. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Amén. Paz a todos. Gracias. Y esperamos en Dios un mayor fortalecimiento y una verdad cada vez más profusa en nuestro próximo programa. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Abrazos, saludos. Saludos. Gracias. ¿Qué se hace?